Gracias, presidente. Buenos días. Se ha escuchado aquí, cada vez que se trae a esta Cámara el asunto de los incumplimientos, frases tales como desprecio al Parlamento asturiano, desprecio a la soberanía del pueblo asturiano, nulo respeto hacia la Cámara, insumisión al Parlamento, un Gobierno que ejerce una labor de ocultación y obstaculización, un Gobierno que ignora sistemáticamente a la Junta General o un Gobierno que hace lo que le da la gana. Estos argumentos que se han esgrimido por parte de los portavoces de los distintos grupos políticos me hacen evitar calificar el comportamiento del Gobierno a este respecto porque, evidentemente, los comparto. Al igual que creo que será fácil compartir y difícil negar el incumplimiento sistemático de las diferentes iniciativas parlamentarias que los diferentes grupos de la Cámara traemos por parte del Gobierno. Lo que cabría preguntarse es ¿por qué estos incumplimientos? ¿Por qué el Gobierno incumple las iniciativas aprobadas por una mayoría de la Cámara, es decir, por una mayoría de representantes que, por ende, representan una mayoría de asturianos? Se me ocurren dos motivos, seguramente haya más. Uno de los motivos que se me ocurre es por el desprecio que el Gobierno socialista asturiano tiene por las iniciativas, por las ideas o por los planteamientos del resto de grupos. La otra idea que me viene a la cabeza, por esgrimir solamente dos, es por la falta de pulso y de liderazgo político del Gobierno socialista asturiano. La verdad es que me convence más la primera idea. Me convence más la primera idea porque tiene su lógica. Después de 30 años de gobierno, después de gobernar más de 30 años esta bonita región, a pesar de ustedes, es normal que uno llegue a pensar que algo es suyo, que es de su propiedad. Y cuando alguien siente que algo es suyo y es de su propiedad, cualquier discrepancia, cualquier idea diferente, cualquier propuesta alternativa puede llegar a molestar, porque uno puede llegar a pensar que es el único capacitado y con potestad y con legitimidad de decir, de opinar y de hacer sobre eso que él siente que es suyo. Entonces puede que quizá el motivo de estos incumplimientos, la raíz sentimental y hasta lógica de estos incumplimientos, sea ese sentimiento de propiedad que hace despreciar otras ideas, otras propuestas y otros planteamientos políticos. Quizá esta sea una razón. La otra razón, como decía, posiblemente sea la falta de liderazgo político de nuestro Gobierno y de nuestro presidente, el señor Javier Fernández. Creo que aquí no hace falta explicarse o desarrollar minuciosamente este argumento porque basta observar el funcionamiento del Gobierno socialista asturiano, falta ver caer las hojas del calendario y con eso nos damos cuenta de lo que es la inoperatividad y la decadencia en un Gobierno. Pero lo que quizás más me llama la atención en estas intervenciones, que sigo con suma atención, son los argumentos que da el Grupo Socialista para justificar estos incumplimientos. Por un lado, nos hablan del famoso Gobierno cameral. Bueno, este anzuelo que es verdaderamente atractivo incluso de picar en él, porque bueno, puede suscitar un debate político ideológico, no lo vamos a hacer, porque entonces haríamos lo que quiere el que lanza el anzuelo, y es que hablemos de la abstracción, que no vayamos al meollo de la cuestión, que es el incumplimiento. La verdad es que el globo sonda es brillante, quien no lo va a reconocer, pero no vamos a picar el anzuelo porque el debate no es Gobierno cameral sí o Gobierno cameral no, que empiezo a plantearme que ni tan siquiera se está hablando sobre lo que realmente es un Gobierno cameral, sino que es un anzuelo para que no hablemos de lo realmente importante, que es el motivo de este punto, que es el incumplimiento, no los diferentes modelos políticos o parlamentarios. Y luego el otro argumento que se da desde el Grupo Socialista es también verdaderamente curioso porque es relativizar o dudar sobre el cumplimiento o incumplimiento de estas iniciativas. Y esto sí que ya es el colmo, porque esta especie de introducción del relativismo sobre el cumplimiento o incumplimiento de una iniciativa, que es algo así como especie de una teoría del depende de quién lo mire y cómo lo mire, claro, se desmonta rápidamente si nos fijamos una por una en las iniciativas que se han traído a estos sucesivos debates o las que hoy nos ocupan. Hoy, por ejemplo, hay 7 que corresponden a la Consejería de Educación, que corresponden al área educativa, donde me detendré por motivos obvios, porque al ser portavoz de Educación son las que mejor puedo conocer. Y cuando los grupos políticos aprobamos en esta Cámara, como hacía referencia
el portavoz de Ciudadanos un plan de reducción de la interinidad, no es muy difícil comprobar que ese plan no existe. No es muy difícil comprobar que cuando aquí hablábamos de la necesidad de una planificación en la convocatoria de oposiciones y de una meta y un objetivo final al que llegar para reducir ese 25% de tasa de interinidad, no hay nada hecho, y esto no lo dice ni el portavoz de Ciudadanos, ni el portavoz del Grupo Popular, ni ningún otro diputado. Esto lo ha dicho el propio consejero en la Comisión de Educación, que no hay dicho plan y que tampoco hay pretensión de hacerlo. Si nos fijamos, cuando los grupos políticos advertimos que la convocatoria de oposiciones iba a traer problemas, conflictos y quejas, y solicitamos una serie de cambios en sus bases, en sus normativas, para solucionar esto, no se hizo caso a nada y el resultado fue el que fue. Y las declaraciones tampoco son de este portavoz, sino que son de las fuerzas sindicales, poco sospechosas en muchos casos de coincidir con nuestros planteamientos, en los que hablaron de caos organizativo. Si tan siquiera, por ver la actitud del miembro del Gobierno al que le correspondía este caso, el consejero de Educación, por ejemplo, en un aspecto que está aprobado, jamás se aplicarán las plicas, que tampoco pidió este grupo parlamentario, pero que fue aprobado en la Cámara. Cuando los grupos políticos trajimos a esta Cámara, o trajeron a esta Cámara, la necesidad de un contrato-programa con la Universidad de Oviedo, es un hecho que no hay dicho contrato-programa, como se ha podido ver ayer con 2 preguntas parlamentarias al respecto. O cuando se trajo a esta Cámara la necesidad de buscar cláusulas de protección para los profesores interinos mayores de 55 años y se argumentaba que eso era una gran mentira porque nadie, ningún profesor interino mayor de 55 años se iría a la calle, cuando ya hay más de uno en la calle, pues es un hecho objetivo que no se ha cumplido. Y así seguiremos, porque otras iniciativas parlamentarias que se han aprobado en el área de educación, como la necesidad de un plan de infraestructuras educativas, el propio consejero reconoció que ni lo conocía, y así podríamos seguir. Por lo tanto, es evidente el funcionamiento, o todos conocemos cuáles son los objetivos y cuál es el funcionamiento de un Parlamento, concretamente de la Junta General del Principado de Asturias, su carácter de control y su carácter de orientación. No puesto ni apostamos en nuestro grupo por los modelos que impongan desde Parlamento a un Gobierno. Otros a ver si se aclaran. Lo que sí entendemos es que en el término medio está la virtud y que, por lo tanto, entre un Gobierno que ignora sistemáticamente lo que el Parlamento propone y entre un Gobierno esclavo de lo que un Parlamento proponga, en el término medio está la virtud y ustedes ahora mismo están muy lejos de ese término medio. Gracias.